Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos, estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Tenemos un invitado especial a propósito de todo lo que se ha venido conversando después de que el expresidente Andrés Pastrana compareció ante la Comisión de la Verdad y presentó una carta que alborotó el avispero, una carta con fecha del año 2000, pero que en realidad el país en realidad la está conociendo en esta oportunidad en la cual Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ex jefes del cartel de Cali, terminan diciendo que supuestamente Ernesto Samper sí sabía de la financiación del cartel de Cali a su campaña presidencial. Y entonces empezamos a conversar con los protagonistas más importantes y aprovechamos la noticia porque el coronel Carlos Alfonso Velázquez está aspirando a la presidencia, pero además fue clave para encontrar toda la información que después desembocó en el proceso 8000. Bienvenido, coronel, gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, a ti, a Jairo y a toda tu amplia audiencia por la invitación y con mucho gusto estoy aquí para conversar largo y tendido, como quieras. Claro que sí. ¿Cuánto hace que salió del ejército? Ya hace 22 años casi. ¿Y por qué le picó el bicho de la política? Siempre me ha picado el bicho de la política, pero no la política de profesión electoral, sino la política en el amplio sentido de la palabra. Incluso desde que estaba activo, yo siempre actuaba políticamente pensando en lo mejor para el Estado, para la gente, para la sociedad, mas no electoralmente. Entonces, la parte electoral, poco a poco fui decidiendo, lo hacía por los laditos, esta vez ya fue decisión de lleno. ¿Y cree que tiene oportunidad? ¿Quiénes lo están apoyando? ¿Quiénes lo están respaldando? ¿Qué dice esa candidatura? A ver, lo que estoy haciendo al recoger firmas es concretando un movimiento que a la hora de la verdad he venido construyendo de tiempo atrás con estudiantes, con exmilitares, con los particulares con los que me relacioné a lo largo de toda la vida militar. Y ese movimiento se llama Concordia Nacional. Eso es lo que se está protocolizando en firmas. ¿Quiénes me apoyan? Pues mucha gente. Y sobre todo ahora que estoy ya moviéndome mucho en las redes y Facebook, aparecen, hola coronel, ¿se acuerda que no sé qué cosa hay por aquí? Y de esa gente incluso he escogido varios que están ya haciendo comités promotores en ciudades como Bucaramanga, como Cali, como Medellín, como obviamente Bogotá, Zipaquirá, Chía, en fin. Entonces es como una especie de ola de concordia que está haciendo espumas y que espero que vaya a crecer tipo tsunami. Bueno, pues le deseamos muchísima suerte, coronel. Mire, quisiera, siendo usted uno de los protagonistas de todo lo que después desembocó en el proceso 8000, déjeme preguntarle, para que la gente reviva un poco la memoria, ¿por qué fue tan importante? Es que usted estaba en el bloque de búsqueda del ejército. Claro, yo era el comandante del bloque de búsqueda del ejército. Había dos componentes del bloque de búsqueda, uno del ejército y uno de la policía. Trabajábamos paralelos y a veces convergentes. Eso se hizo así porque en Medellín se creó un bloque de búsqueda contra el cartel de Medellín, perdón, con Pablo Escobar, el cartel de Medellín, pero era principalmente policía, el ejército solamente estaba como detrás apoyando de determinadas formas. Aquí ya se decidió ejército por un lado, policía por otro lado, paralelos y a veces convergentes. Y eso fue a partir de enero del 94. ¿Qué era lo más difícil, coronel, de llegar con y dar con el paradero de los principales miembros de la organización del cartel de Cali? ¿Qué era lo más difícil para ustedes como autoridad? A ver, inicialmente esa era la principal tarea, ubicarlos a los cuatro para capturarlos, pero muy rápido me di cuenta que solamente había una orden de captura contra Miguel Rodríguez por una ley 30 del 86 por allá del narcotráfico. Mejor dicho, que si yo cogía a alguno de ellos, corría el riesgo de que la autoridad quedara como un zapato porque lo dejaban libre al día siguiente. Entonces, fue cuando nos dedicamos a buscar pruebas documentales o de cualquier índole para poderlos judicializar y ahí sí echarles mano, como se dice, y no correr el riesgo de que los colocaran en la calle al día siguiente. Pero lo más difícil fue, después de esas,
pruebas que se fueron ubicando en diferentes allanamientos, la acción de infiltrados, tanto en la policía como en el ejército, que les pasaban el dato cuando salíamos a allanar a alguno de ellos, y eso poco a poco se fue arreglando para evitar esos filtros, pero no fue posible, por lo menos hasta que yo estuve, totalmente cortarlos. Y usted fue famoso en medio de todo esto, coronel, por un episodio, por una trampa. Pues quizá los jóvenes no saben de eso. Quisiera que nos recordara, porque pues todas las personas van a ver y saber de qué estamos hablando. Usted fue víctima de una trampa del cartel de Cali. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para la gente que quiera investigar más, precisamente en el archivo de la revista de ustedes debe haber un artículo por allá en el 94, tipo que agosto, septiembre, que se llama El coronel, la dama y el video, que fue incluso portada de la revista esa semana. A ver, desde que empecé a trabajar allá, los capos se dieron cuenta que el asunto era en serio. Antes nunca habían sido perseguidos en serio. Entonces, ellos querían, a raíz de la experiencia de Pablo Escobar, los intentos de negociación con el gobierno Gaviria, en fin, querían hacer lo mismo, pero con Gaviria, antes de que fuera Gaviria, con la diferencia que ellos pensaban que iban a salir mejor favorecidos porque no habían sido tan violentos, por lo menos directamente, como Pablo Escobar. Entonces empecé a hacer allanamientos, etcétera, por aquí, por allá, y más me demoré en hacer eso que ellos empezaron a abordarme, a tratar de abordarme. Me hicieron 4 abordajes, incluyendo la trampa. Un primer abordaje a través de un compañero de curso, muy sofisticadamente me insinuó X cosa para que recibiera unos dineros de ellos y pudiera a la vez mostrar resultados, pero contra tarjetos. Otro abordaje fue a través de alguien que nunca supe, y pues no es importante saber, alguien que fue del M-19, que me dijeron, oh, Velázquez, usted está presionando mucho y los capos ya se están disgustando, que no quieren declarar la guerra a usted porque ellos, cuando declaran la guerra, así sea en el Japón, van y lo buscan y lo matan. Ese fue el segundo. El tercero fue a través de Rommel Hurtado, invitarme a una reunión con ellos sin compromiso, para que escuchara cuál era su postura y lo que estaban haciendo respecto al gobierno. Y Rommel Hurtado me echaba flores, me decía, coronel, usted es el hombre más importante del país en este momento. Entonces, a ver si yo me inflaba y me sentía como en las nubes, pues. Y el cuarto fue la trampa con la dama. Coronel, la dama y el video. Entiendo perfectamente. Coronel, a usted le tocó tal vez una de las operaciones más importantes para poder ejecutar el proceso 8000, y fue la captura de Palomari, el contador de los Rodríguez Orejuela. Y partiendo de que ustedes pues tenían información, sí, pero no se había investigado realmente a fondo el cartel de Cali. Cuéntenos cómo fue esa operación de Palomari. La CIA, yo mantenía contacto permanente con la CIA. A mí me impactaron mucho un par de agentes de la CIA, sobre todo uno, con el que la primera vez que hablé, me dijo, mire, fulanito, parecía un computador ese señor con información de todos los contactos y las ramificaciones del cartel de Cali. Es decir, después me di cuenta que era que el tipo llevaba como 5 años estudiando el cartel de Cali. Entonces, hubo un momento en que la CIA me dijo, coronel, sabemos que usted quiere llegar a la cúpula del cartel de Cali, pero si usted va a llegar, si usted quiere llegar sobre todo donde Miguel, tiene que pasar por Reagan, tiene que ubicar a Reagan o si no, no llega. Entonces le dije yo, ¿quién es Reagan? Me dijo, no sabemos quién es, el nombre propio, sabemos que es un chileno. Y faltando 3 días para ese allanamiento a Palomari, en la compañía de seguridad Hércules, que también era de ellos, hicimos un allanamiento y en las actas que vimos de
reunión de junta directiva mensual, los intervinientes eran puros alias. Había unos alias del mayor del Basto y de pronto vi un alias, dije, Reagan. Dije yo, uy, me sonó la campana. Y había una señorita, una secretaria, toda nerviosa, pues imagínense, le están allanando su oficina. Y en la puerta estaba el esposo, todo preocupado por su esposa, que la habían llevado para la cárcel, lo que fuera. Y entonces nos llevamos a un lado, tranquila, mira, no, a usted no le va a pasar nada. Empezamos a hablar con calma y le pregunté, ¿quién es quién es Riga? Me dijo, ese es un señor Guillermo Palomari, es así, asá. Sé que la oficina tiene por allá por tal lado, pero no sé exactamente la dirección. Y ya, con esos datos en 2 días ubicamos la oficina y el día que estaba llegando, el 8 de julio del 94 exactamente, estaba llegando Palomari con su maletín feliz a la oficina, pues feliz a trabajar otro día, y al mismo tiempo le cayeron las fuerzas especiales urbanas, un componente de bastante efectividad. Y en esa época, para evitar filtraciones y demás, operaban con pasamontañas. Entonces, se podrá imaginar lo que siente una persona que le llegan 10 tipos con pasamontañas ahí y una fiscal muy bien puesta, pues quedó sentado pálido. Y ahí es donde aparece el famoso maletín de Guillermo Palomari, pues contador del cartel de Cali. Y usted recuerda, coronel, que es todo eso que empezó a aparecer en esos documentos tan importantes, que allí es donde se desata, por decirlo de alguna manera, el famoso proceso 8000, entre otras cosas. Sí, se desata porque es que son esos documentos, junto con los de seguridad Hércules y otros, que se juntan, se recopilan y se llevan con la fiscal a la fiscalía y queda el sello, el número 8000 de erradicación. A ver, ¿qué recuerdo? Más o menos el 60-70% de la Policía Metropolitana de Cali en nómina quincenal del cartel. Curiosamente, había tenientes o capitanes que ganaban más, entre comillas, que un teniente coronel, por ejemplo. ¿Y por qué ganaban más? Porque tenía más acceso a información que el teniente coronel, información clave para ellos. Encontramos cheques que estaban por entregar de 5 millones, uno a Eduardo Mestre y otro a Alberto Giraldo. Había un cheque no por entregar, no era de nómina, sino de otras cosas, pero yo no sabía en ese momento quién era Santiago Medina, de 40 millones. Y había 5 chequeras con las coletillas de 5 empresas de fachada. 2 de esas empresas, una chequera decía Champaña 1 y la otra era Champaña 2. Champaña 1 era, desde el punto de vista de inteligencia, eran los cheques para los congresistas, para apoyo de las campañas de congresistas, y otro, el Champaña 2 era los cheques para apoyo de la campaña Samper Presidente. El micrófono. Coronel, se ha conocido una carta que los hermanos Rodríguez Orejuela le entregaron al expresidente Samper, pues por lo menos tiene fecha del año 2000. Él la publicó en un libro años después, pero prácticamente se viene a conocer su contenido ahora. Y ahí pues ya se imaginará un alboroto con el tema. ¿Usted cree que el expresidente Samper sabía o no sabía de la financiación del cartel de Cali? Claro que sabía. Mira, lo que yo he llegado con el tiempo a concluir es que Samper y Pastrana eran rivales políticos desde la universidad, y llegó un momento en esa campaña en que Pastrana iba prácticamente a ganar, se percibía que Pastrana podía ganar, y Samper seguramente dijo, no me dejo ganar de este tipo ni de fundas, y abrió la puerta a través de sus gente cercana para que el cartel de Cali le metiera plata. Yo me acuerdo, para esa segunda vuelta de ese año 94, la campaña era atosigante es la palabra. Eso, cada 10 segundos, casi cada minuto, aparecía alguna propaganda de Samper en la televisión. Hasta el pibe Valderrama, que tenía el número 10, y Samper coincidió con el número 10 en el tarjetón, decía, con Samper todo bien, todo bien. En fin, eso fue plata como un diablo. A él se le abrió la ambición de poder y no quería dejarse de ninguna manera que Pastrana ganara la contienda. Y eso pues
dio apertura para que recibieran esas platas. Claro, ¿qué lo hace pensar a usted de manera tan contundente y tan concreta que sí sabía? Digamos, Samper siempre ha dicho que nunca supo. Yo, desde Urabá, en el 95, bueno, no, en el 94 un poco, en el segundo semestre observé cosas, indicios, pero ya en el 95, primer semestre aquí en Bogotá, segundo en Urabá, cada vez que Samper salía a hablar algo del proceso 8000, siempre yo decía, claro, el tipo sabe, pero es muy hábil para cubrir sus mentiras y entonces agregarle otra o sus bellas verdades, hasta el punto en que cuando Botero dice que Samper sí sabía, si Botero hubiera dicho Samper sabía, yo también sabía, se acaba el gobierno Samper o tiene que renunciar. Pero el error fue en que Botero dijo Samper sabía, pero yo no sabía. Entonces, y recuerden que en ese momento Samper dijo Botero miente para salvarse. Era cierto. Botero pues no dijo toda la verdad para salvarse, pero le faltó la verdad completa. O sea Samper que sabía. de alguna manera la responsabilidad de que esto pues no haya avanzado más de repente fue esa mentira también de Botero entonces, porque después, años después, en una entrevista con Álvaro García, que era director en ese momento de Noticias RCN, él reconoció que sí sabía y que pues no contó la verdad cuando dijo que solo sabía Samper, supuestamente. Exactamente, eso fue un momento crítico. Y yo creo que Botero lo hizo. Botero inicialmente fue a la cárcel, estaba en la escuela de caballería. Yo incluso lo fui a visitar, porque él se ha portado bien conmigo cuando el zaperoco de la dama esta. Entonces, lo fui a visitar y yo lo que percibí era que él estaba dispuesto a aguantar hasta el último momento. Trataron de hacer pasar una ley en el Congreso en el sentido de que el enriquecimiento ilícito a favor de terceros no era válido, etcétera, etcétera. Pero entonces pasó eso y Botero se disgustó a fondo contra Serpa y Samper y entonces decidió hacer eso y seguramente el detonante fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que fue en el 95, en noviembre, y Botero canta, como se dice entre comillas, en diciembre. Yo creo que eso a él lo vio ese origen del asesinato de Álvaro Gómez de parte del gobierno y dijo, no, esto no puede seguir así, y decidió hacerlo, pero le faltó esa parte que es crítica. Es más, si quieres les planteo la hipótesis de por qué Samper logró hacer la coartada que hizo para no... y que le ha dicho, Por por ahí favor. le dije en un programa de ¿De qué se trata, los coronel? ¿De informantes. qué se ¿Ah? trata? ¿De qué A se ver, trata, por favor? cuando lo de la dama sucede, a mí me sancionan disciplinariamente internamente en el ejército, porque al fin y al cabo fue un descuido, en fin. Yo hago todos los reclamos, las instancias, hasta llegar a ministro de Defensa. Primera instancia, comandante del ejército, perdón, sanción de comandante del ejército, primera instancia, comandante general de fuerzas militares, segunda instancia, ministro de Defensa. Pero ya estaba Botero recién estrenado en su cargo. Y pido cita, porque las cosas se demoraban en decidirla, y entonces me dice Botero, sí, coronel, yo veo aquí que usted explica que si bien cometió una falta personal, no se sacrificó la misión, pero explique mejor esto, porque no veo por qué no se sacrificó la misión si su misión era capturar el cartel de Cali. Y entonces es cuando saco de mi maletín unas fotocopias de los documentos claves del 8000 que yo había tenido, que tenía. Le digo, mire, ministro, y le mostré, y él empieza a mirar esas fotocopias. Yo en ese momento no tenía ni idea de quién era Santiago Medina. Ya iba un cheque, una fotocopia de un cheque de 40 millones de Santiago Medina y otros asuntos, pues. Y llega y me dice Botero, oiga, esto, coronel, es muy grave. Dije, sí, señor. Me dijo, aquí hay media clase política del Valle. Dije yo, y no solamente del Valle, también de Santander, porque está Morales Ballesteros, Rodolfo González, en fin, y del Cesar incluso, camisetas, en fin. Entonces me dice,
coronel, hombre, sí, ya veo que usted no sacrificó la misión. De aquí en adelante, yo venía cada 15 días a informar lo que está haciendo. De aquí en adelante no venga aquí a la oficina, sino venga, esta es la dirección de mi apartamento, porque las cosas que usted está manejando son muy delicadas. Yo me quedé callado, no le dije que iba a hacer eso porque eso me olió mal. Uno no puede estar, es decir, informando en el apartamento cosas del trabajo, del servicio. Entonces, él, me dijo, ¿usted me podría facilitar alguna fotocopia de esas que tiene usted ahí? Le dije, pues, hola, ministro, eso ya está, al final el original está en la Fiscalía de Cali. Y ahí mismo, él mismo personalmente tenía una fotocopiadora ahí en la oficina, sacó las fotocopias, se las llevó. A la semana siguiente sale un artículo en Semana que dice que el mensaje de fondo era que el gobierno estaba preocupado porque los capos de Cali estaban dejando por ahí huellas, por aquí y por allá, para comprometer a personas prestantes de la sociedad, políticos y demás. Eso dije, no. Y yo una vez vi, el lunes o martes siguiente, eso que digo, en Botero fue como un jueves o algo así, vi en noticiero CMI una toma en que aparecía Serpa, Botero y Samper en un sitio, y como que se dieron cuenta que le estaban grabando, y entonces apagaron la luz y pasaron a otro salón ahí del Palacio de Nariño. Hipótesis, se reunieron los tres, Botero le dice a Samper y a Serpa, narcocassettes, olvídese, eso es paja. El 8000 es esto, miren, esto me lo dio el comandante del bloque de búsqueda, y vieron las principales fotocopias, y vieron seguramente el cheque de Santiago Medina, y dijeron, caramba, Santiago haciendo cosas por su lado, pues sí, que tenga que responder, pero nosotros no vamos a poner el pecho por Santiago. Mira, a ver, maneja tú esas cosas. Y recuerdo que por esa época a Santiago Medina, que le iban a nombrar por allá embajador, no sé qué, en Italia con la FAO, le quitaron el cargo, no lo mandaron, y empieza el asunto a rodar y a rodar. Después pasa lo de Botero, y quedan Serpa y Samper, pero eran dos palabras contra la de uno. Y por eso que Botero la embarró al decir que Samper sabía, pero él no sabía. Claro. ¿Y usted cree que en ese momento, digamos, hubo un momento en el cual usted, con toda esa información que tenía, el gobierno, Botero y demás, usaron esa información para ver cómo manejaban el asunto entre ellos? Claro. O sea, usaron eso. Usaron Claro, esa información. las fotocopias que leía Botero fueron para eso, para que ellos se dieran cuenta que no estaban implicados directamente ni Samper, ni Botero, ni Serpa. El único implicado directamente era Santiago Medina. Y entre todas esas pruebas y todo que se iba recaudando, ¿había algo que comprometiera directamente al entonces Ernesto Samper, al expresidente de Colombia? ¿Por qué? Porque como usted dice tajantemente que eso no fue que pues a traición o a espaldas de él, porque él sabía, ¿había algo que lo comprometiera directamente? No, ninguna. La prueba reina nunca existió, porque es que entre las mafias nunca dejan pruebas reinas. Todo es sofisticado, todo es sin dejar pruebas. Entonces, por eso no había nada que... Pero es que, a ver, yo que estoy en este momento en una precampaña incipiente ahí de firmas, estoy enterado de cuánta plata se requiere para una cosa y para la otra, para sacar fotocopias, es imposible que un candidato no sepa qué plata se requiere para sus gestiones. ¿Cuánta plata se requiere para reconocer una bonificación a la directora de comunicaciones o al de una cosa o la otra? Sobre todo, coronel, hay una cosa que es importantísima y es que en entrevista con William Rodríguez aquí en Semana nos decía, mire, se dieron primero 4 millones y luego 6 millones de dólares, 10 millones de dólares dimos para la campaña. Eso es mucha plata. Ahí sí viene la frase de Monseñor Rubiano en su momento, que eso es como si le entrara un elefante a la casa y uno no se da cuenta. Sí, exactamente. Coronel, en ese sentido, ¿por qué cree usted que pasó el tiempo y tampoco las autoridades pues concluyeron lo que dice esa carta, que supuestamente Ernesto Samper sí sabía? ¿Por qué no se llegó a esa conclusión?
a ver, porque el juicio de Samper en el Senado, perdón, en la Cámara, que debía pasar después al Senado, era un juicio político, era para determinar si lo podían declarar sí o no indigno de ejercer el cargo por mentir prácticamente. Entonces, Samper maniobró de tal forma que eso se convirtiera en jurídico. Y por eso hablaban de la prueba reina, la prueba reina, la prueba reina, y entonces jurídico quedó, ni siquiera fue inocente, no, quedó en preclusión, o sea que no se podía seguir porque no había prueba reina. ¿Y por qué fue eso? Porque, pues, había una buena proporción de congresistas, sobre todo vinculados al Partido Liberal, que también habían recibido plata del cartel de Cali. Y entonces pensaban que de pronto si actuaban como les correspondía, les sacaban los capos del cartel su cuenta pendiente y entonces quedaban ellos también fregados. Y después ya, pues, se dio como caso juzgado y quedó así. Prácticamente fue un momento de quiebre para el país, quiebre de su ética pública. William Rodríguez también decía que en algún momento lo que se espera es que digan la verdad, que puedan hablar tanto su tío Gilberto como su padre Miguel, quienes se encuentran presos en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso lo necesita el país? Que en algún momento pues ellos entreguen su verdad y cuenten qué fue lo que pasó en verdad, no solo con la campaña de Ernesto Samper, sino con otras campañas y todo lo que ocurrió con el cartel de Cali. Sí, sí es importante y realmente uno puede percibir que el asunto fue progresivo. Eso de la plata de narcotráfico en campañas, por allá me acuerdo que la campaña, si no recuerdo mal, de López Michelsen y que Samper era tesorero, también se habló de platas y demás, se hablaba en los cócteles por aquí, por allá, pero es que nunca se había encontrado, ahí sí, pruebas documentales. Eso fue el impacto del 8.000. Y sobre todo es que fue gravísimo porque es que el país venía de una racha de asesinatos de la mafia a candidatos presidenciales, entre otros a Luis Carlos Galán. Y entonces decir, ¿cómo es posible que un presidente, después de que el país ha sufrido eso contra los carteles de la droga, se deja ayudar, entre comillas, por la mafia? Eso fue muy grave, muy grave. Por eso sí es necesario lo que tú dices. Claro, así haya pasado el tiempo, es muy importante entender, Jairo, y leámosle al coronel tal vez uno de los apartes más importantes de esta carta, ese primer párrafo que nos interesaba, Jairo, porque Sí. bien vale la pena, o sea, ¿cómo es posible que con eso no se haya reabierto una investigación? ¿Cómo es posible que eso haya pasado desapercibido incluso en el libro que hizo el propio expresidente Pastrana? Y que hoy, 1000 años después, estemos en esto, otra vez en esto. Mire, coronel, vamos a leer una parte de esta carta enviada al expresidente Andrés Pastrana y dice lo siguiente: si bien es cierto que en algún momento de nuestras vidas cometimos el error de contribuirle al señor doctor Ernesto Samper Pizano y a sus más inmediatos colaboradores con el dinero para su campaña presidencial, no fue a sus espaldas, ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña, como lo pregonan en las plazas públicas. Solo lo hicimos con el deseo de que un gobierno liberal, en cabeza de los doctores Ernesto Samper y Horacio Serpa, llevara al país por mejores rumbos basados en el progreso, la justicia social y el bien de todos los colombianos. Pues ahí está muy claro, ahí lo están reconociendo los propios jefes del cartel de Cali. Claro, el fin justifica los medios, un fin noble, Samper y Serpa liderando el país, medios, plata, mala vida, no importa, pero que salgan elegidos. A ver, pero ahora que Vicky hablaba de investigación y demás, jurídicamente ya no hay forma de hacer nada. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, toda esa cantidad de cheques que salieron de los capos, tanto para las campañas de congresistas como para la de Samper, exceptuando aquellos cheques de las personas que sí eran de nómina del cartel, como Mestre, como Giraldo y de pronto un par más. Esos cheques los giraban los capos a nombre de X persona.
Fue de Carlos Velázquez, pero resulta que Carlos Velázquez era un muerto. Ellos tenían un poco de cédula de muertos allá en Cali y entonces aparecía a nombre de ese muerto el cheque. Llamaban al banco, mira, necesitamos 20 millones de pesos en efectivo. Iba la persona al banco, cualquier estafeta de ellos, y entonces cambiaba en efectivo y el cheque quedaba en el archivo allá, un cheque que se giró Carlos Velázquez endosado por cualquier persona por ahí. Entonces, prueba documental no hay, porque a lo mejor ese cheque iba para X congresista o X asunto de la campaña, pero ¿qué? ¿Dónde está la prueba de que eso fue así? Pura plata en efectivo, era plata en efectivo que se manejaba de esa manera. Sí, en realidad, coronel, lo que uno se pregunta es, usted dice contundentemente, mire, Ernesto Samper sí tenía que saber, sí sabía. Esa es su conclusión. Usted, pues imagínese, estuvo en el bloque de búsqueda, era el comandante, conoció, capturó a Palomari. Yo te Ahora, doy una prueba reina de eso que estoy diciendo, pero sí. perdóname, te interrumpí, sigue. No, pero dígame, yo le digo la A ver, pregunta. el intento de chantaje con la dama fue el 30 de mayo del 94. Ajá. El mando militar, el ministro de Defensa y el mismo presidente Gaviria supieron cuál era mi postura, no dejarme chantajear y seguir adelante con el asunto. Y claro, los capos seguramente supieron eso. ¿Y por qué solamente sueltan eso a la luz pública para el escándalo 3 días después de posicionado a Samper? Porque decían, con Samper al lado nuestro, sí podemos acabar con este coronel. Antes no podíamos acabar con él. Sí, se le metieron por el lado más humano, ¿será o qué? Claro, y más sensible. La Claro. debilidad humana. Exactamente. Perdóneme antes de seguir, vamos a seguir, pero quiero preguntarle cómo lo perdonaron en la casa. ¿Lo perdonaron? Sí, pero eso fue un proceso largo. Eso no ¿Cuánto es se de un día para demoraron en otro. perdonarlo? Pucha, no sé, por ahí unos 8 años, más o Y menos. Progresivamente. Eso es paso a paso. al principio cero audio, cero video y después audio, luego video. Luego... Más o menos. Tiene uno que ser muy constante, pero mi esposa se engrandeció ante mí por ese perdón. Y ya yo estoy aquí, es ya como una señora en la sala. ¿Usted sufrió mucho, lloró mucho, le pidió mucho perdón? ¿Cómo fue ese proceso de esos 8 años para que lo perdonara? ¿Qué hizo usted? Lo primero fue invitarla a ver una película. Antes de decirle lo que había pasado, la invité a ver una película que no sé si todavía está vigente o viva por ahí, que se llama La Firma. Uh-huh. El actor principal es Tom Cruise. Cuenta la historia de un recién graduado de Derecho de una universidad famosa en Estados Unidos que llega a trabajar en un bufete de abogados que resulta ser un bufete de abogados para la mafia. Y entonces él empieza a darse cuenta de la cosa y empieza a querer salir, pero la mafia no lo deja salir indemne de ese bufete. Lo mandan en una comisión por allá, alguna isla de las Bahamas, y le ponen una tentación y el muchacho recién casado cae en la tentación, lo filman y para asegurarlo de que no salga de ese buffet. Y entonces es cuando, bueno, pero por fin el tipo se quita de encima, sale corriendo, termina un final feliz con su matrimonio, pero pues el intento de chantaje se hizo y las fotos se hicieron y todo. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿qué opinas de eso? Me dijo, esa mafia sí es una desgraciada, Le dije, eso mismo está pasando conmigo. Y ahí empezó el proceso. No, venga, no, perdóneme, pero cuénteme eso. Entonces ella dijo, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando, Alfonso? Exactamente, entonces le conté, porque ya esto fue un mes después de haber le informado al mando militar, porque es que yo no vivía aquí en Bogotá, yo tenía que estar en Cali, vaya y vuelva. Pero ella no sabía nada, todavía no sabía nada. No, pero ella sospechaba algo porque yo, el día en que iba a salir eso, pues eso salió en la televisión, en el escándalo, ya sabía lo que había pasado, salió el 10 de agosto, me acuerdo mucho, y ese día lo que alcancé a decirle fue, mira, dije, mi amor, esta noche va a haber un escándalo, por favor que la niña mayor no lo vea,
y de ahí en adelante lo que de ahí en adelante di orden en la guardia de ahí de las casas fiscales que si llegaba algún paquete, alguna encomienda para Velázquez, que no la recibieran o que la recibieran, pero me la entregaran a mí, no la mandaran a la casa, que ella como que sospechó la cosa, alguien le dijo o se dio cuenta, no sé. Entonces, todo eso era, pero sabía, claro, pues imagínese, salía en televisión, y en televisión fue cuando dije, sí, pasó esto y esto, pero claro, lo que no dije y fue acertado fue, eso es una venganza por haber abierto los 8.000. Porque entonces si hubiera dicho eso, todo el mundo hubiera dicho, ay, claro, el coronel tratando de esconderse con su embarrada con eso. Me quedé callado en ese sentido y eso fue importante. Y usted ahí, pues obviamente reconoció que la embarró y sobre todo la embarró especialmente en materia familiar. Claro. Pero no me contestó si lloró mucho usted durante ese tiempo, si se sintió No, claro, papado, ¿sí? claro, sobre todo cuando llegaba a la casa, pues mi esposa me recibía así, pero fría, y cuando veía a la hija pequeña gateando por ahí me daba un dolor, pues lloraba, pero en el fondo mi esposa sabía, y yo también, pues obviamente, que es que los hombres somos así, a veces podemos ser compartimentos estancos entre lo físico y lo afectivo, cosa que no es tan fácil para las mujeres. Las mujeres son una unidad muy cerrada en ese sentido. Entonces, el hecho que lo mío era una simple pendejada, una aventura y una caída tonta. No era enamoramiento, ni mucho menos, de otra vieja, pues, de otra dama, perdón. Sí. El caso es que eso le costó y le costó caro y a la larga pues también le costó en parte la salida del ejército. En parte sí, porque hubo una sanción disciplinaria, pero la salida fue fundamentalmente por lo que pasó después en Urabá con Del Río. ¿Qué fue lo que pasó para recordar ese episodio? ¿Qué fue lo que pasó, coronel? Pues que yo llegué de segundo comandante a Urabá. Un primer semestre trabajé con el general Víctor Álvarez muy bien, coordinando todo, acordando, cambiamos la estrategia tradicional del ejército de estar persiguiendo guerrilla por arriba y por abajo de las montañas, porque los paramilitares habían llegado para quedarse y para matar a todo lo que oliera a guerrilla, según su punto de vista. Y entonces, al estar operando en las montañas, se dejaban las poblaciones desprotegidas. Entonces, la estrategia consistió en, sí, ir a las montañas, pero muy rápido cuando se tuviera información concreta, pero el resto del grueso de la actividad era en las áreas pobladas, proveyendo anillos de seguridad móviles para proteger la población fuera de asesinato, fuera de afectaciones por parte de la guerrilla o de los paramilitares, no importaba si era del uno o del otro. Y eso funcionó muy bien, hasta el punto de que me acuerdo mucho, en octubre o algo así, hubo una masacre, la del Bajo del Oso, y que fue muy impactante, y Uribe, gobernador, llegó a declarar que Urabá requería cascos azules, como diciendo, aquí la cosa está tan grave que ni la policía ni el ejército, nadie pudo, hay que meter cascos azules. Y claro, en Bogotá, el presidente, el ministro dijeron, no, el gobernador está loquito, más o menos, palabra más, palabra menos. Lo que nunca se esperó fue que la alcaldesa apartado, Gloria Cuartas, dijera, no, aquí no se requieren cascos azules. Y ella, que toda beligerante y demás, no se queda callada, lo decía era porque veía que el ejército estaba buscando proteger la población. Y cuando llega Del Río, cambia todo. Yo le digo a mi general, mira, que esto no se puede. Empieza la discusión, pero insiste, cambia a la estrategia tradicional, otra vez empiezan a matar gente, ya no hay masacres, sino asesinatos selectivos, pero en cantidad mayor que la de los masacres. Viene una revista de inspección del general Bonet y él se da cuenta que Del Río no tenía metido en la cabeza el problema paramilitar y lo hace ver en la reunión de Estado Mayor, y yo después hablo personalmente con Bonet, le digo, mire, y yo ya con Del Río había estado hablando, haciéndole caer en cuenta el problema para legitimar el ejército, pero de entrada por uno y lo salía por el otro. Entonces le dije a Bonet, pasa esto. Dijo, pues ponga eso por escrito. Y lo puse por escrito, lo llevé a Bogotá, se lo entregué a Bedoya, hicieron una investigación que concluyó en que Velázquez era mentiroso, desleal, insubordinado
y debía ser llamado a calificar servicios. Mm. Y resulta que Del Río, ¿había algún parentesco con Del Río? No, no, lo que a mí, el riesgo que calculé es que Del Río era compañero de curso del general Charry, casado con la hermana mía, la que me sigue a mí. Entonces yo decía, Del Río no se puede poner a hacer pendejadas porque mi cuñado no se va a quedar con los brazos cruzados. Claro, le entiendo. Y eso pues finalmente le costó. Y fíjese que tampoco ha pasado mucho ahí, ¿no? No, sí, claro, ha pasado. Es Pero decir, pues, ver a un general, bueno, ya había sido condenado en la justicia ordinaria, pero ver a un general del Río hace como 15 o 20 días que ante las que hasta le dio un contrapreguntas, desmayo y todo, ¿no? no, desmayo no, preinfarto, Eso. cuidados Sí. intensivos y demás, eso es porque ya la cosa está, es que cuando uno, todos los seres humanos le tenemos, no son muy amigos de la verdad, pero uno tiene que en la vida empezar a ser amigo de la verdad, o si no, tarde o temprano se estrella contra una pared. Pero cuando un personaje como al parecer es Del Río, que nunca fue amigo de la verdad, empieza a sentir que la verdad lo está golpeando duro de frente, y ya hacia el final de la vida la cosa es muy grave y la posesión va por dentro o la tragedia va por dentro, ¿no? Pues de muchos años, porque además él ha estado cuestionado y en investigaciones durante muchos años. Claro, claro. Entonces, sí. Coronel, algo que le iba a preguntar hace un rato, volviendo al caso del proceso 8000, a Samper, ¿usted cree que hubo algún pacto entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper, o Ernesto Samper, pues partiendo de lo que usted dice que en su opinión sí sabía y que los Rodríguez dicen que sí sabía supuestamente? ¿Hubo algún pacto? Sí, ¿Qué pacto? sí. ¿Qué pactaron? Eh, y eso en algún medio se publicó de una servilleta en la que alguien hizo anotaciones en un almuerzo, si no estoy mal, Fernando Botero. Eran 5 puntos, según lo que pude deducir. Digamos, lo que estoy diciendo no es comprobado, sino es una hipótesis que hasta ahora no he encontrado hechos que la contradigan. Estaría a punto de convertirse en tesis si yo fuera fiscal y tuviera un proceso, en fin. Primer compromiso, que el general Vargas Silva siguiera siendo director de la Policía Nacional. Samper lo dejó hasta casi finales del 94, pero por la presión de los Estados Unidos no pudo dejarlo porque había algunas sospechas de que él, como había estado dirigiendo el asunto contra Pablo Escobar, tenían indicios de que él se había dejado ayudar, entre comillas, de Cali para matar a Pablo Escobar. Entonces, o para que el bloque matara a Pablo Escobar. Entonces, digamos que como que en su corazoncito le debía favores al cartel de Cali, porque lo ayudaron con inteligencia, por lo menos, para darle baja a Pablo Escobar. Entonces, que Vargas Silva siguiera siendo el director de la policía, pero no pudo Samper hacerlo sino hasta diciembre del año 94. Los capos se dieron cuenta de eso, no podía, en fin. Segundo compromiso, que el comandante general de las fuerzas militares, el general Zúñiga, siguiera todo el tiempo de comandante general. Siguió hasta faltando 2 años para que terminara el mandato de Samper. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque Zúñiga había sido comandante de la 3ª Brigada en Cali, antes de la 8ª en Armenia, y en esa época seguramente los capos solían ayudar mucho con inteligencia para combatir el M-19 o otras guerrillas. Entonces, por lo menos había gratitud con ellos, y por ahí después se supo en un libro que se publicó que Frechet le reprochaba a Zúñiga que había recibido unas camionetas o una camioneta del cartel de Cali, pero parece ser que la camioneta no fue para él, sino para la brigada o para las tropas que él comandaba. Entonces había cierta gratitud. Tercero, que Samper desde la presidencia hiciera todo lo posible o lo que estaba en su alcance, para que el procurador fuera Orlando Vázquez Velázquez y el contralor fuera David Turbay. Dicho y hecho, se cumplió. Y el quinto compromiso, que Samper cumplió hasta donde pudo, fue que la extradición
que quedó prohibida o no legal desde la Constitución del 91 se mantuviera así. Y hay que recordar que en Samper, eso por aquí, por allá, los gringos presionando para que se reactivara la extradición. Y en el último año del gobierno Samper, la extradición se aprobó en el Congreso, pero sin retroactividad. O sea, cuando los capos ya estaban en la cárcel, no podían ser extraditados. Ellos vinieron a ser extraditados después, en el primer gobierno Uribe, cuando los gringos les interceptaron por allá y comprobaron que seguían, al parecer, delinquiendo desde la cárcel. Pero terminaron siendo extraditados. Finalmente esa es una realidad. Sí. Los hermanos sí, Rodríguez están hoy en Estados Unidos. Claro, pero terminaron siendo extraditados, pero por otras maniobras, no porque Samper les haya incumplido el compromiso. ¿Me entiendes? El compromiso de ellos era que, mientras Samper estuviera en la presidencia, no iban a ser extraditados. Y finalmente en el proceso pues, de Ernesto Samper, Pero una cosa, Jairo, que me parece interesante. No fueron extraditados, fueron capturados. Uno siempre que le ha preguntado eso al expresidente dice, pero los capturamos, fue mi gobierno que los capturamos. Y luego vino el gobierno Pastrana y nunca se extraditaron en ese gobierno. Pasaron 4 años donde no hubo una extradición y finalmente se da esa extradición en el gobierno Uribe. ¿Qué pasaría? Esa es la razón, de pronto esa es la razón de fondo de la carta. ¿Qué análisis le hace usted a esa carta? Pues, que le mandan la carta a Pastrana para decirle, mire, respaldamos su postura, pero recuerde que preferimos ser juzgados en Colombia y no en Estados Unidos. Y Pastrana no hizo mayor esfuerzo por estar concentrado en lo del Caguán y demás para extraditarlos. Repito, ellos fueron extraditados en el primer gobierno de Uribe, presumo que por gestión muy fuerte del ministro del Interior, Londoño Hoyos, pero porque los gringos se interceptaron comunicaciones y demás, y estos tipos siguieron delinquiendo y ya la extradición está aprobada. Que repito, la extradición se volvió a aprobar en el último año del gobierno Samper, pero sin retroactividad. Pero las capturas se dieron porque eso sí. Pues también fue una leyenda, un mito, versiones que decían que ellos se iban a entregar, que se iban a someter. Incluso el propio William Rodríguez acá en entrevista con nosotros dijo, pues sí, pero finalmente fueron las autoridades colombianas, tras operativos de inteligencia y demás, lograron la captura de Miguel y Gilberto Rodríguez y sin contar otros jefes de ese cartel. Claro, claro que sí. Pero es que, ¿qué pasó? El director de la policía ya no era Vargas Silva, era Rosso José Serrano, que llegó en diciembre del 94. Y lo primero que hizo fue hacer un barrido muy fuerte en la policía de todo eso que había encontrado en el 8000, de la nómina que les comentaba ahora. Él barrió con toda esa gente. Entonces, y Samper no tenía forma de decirle a Rosso José Serrano, mira, suavecito, no revolvamos el avispero, ¿no? Cayeron, pero cayeron también porque estaban debilitados. Porque es que la fortaleza de los capos no era tanto... Pero lo hizo, claro, coronel, lo hizo. El general Rosso José Serrano arma también su bloque de búsqueda y da los resultados. Porque a los meses empiezan a ir cayendo y los capturó. Claro que sí, pero es que, a ver, los mismos capos sabían que ya no tenían nada que hacer sino jalarle a la guerra jurídica y desde la cárcel o desde fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad se había golpeado sensiblemente con el proceso 8000. Ya no tenían ese hálito de protección desde lo político, lo jurídico, lo militar, lo policial. Entonces estaban en la calle, digamos, desnudos de esa protección, y caer para ellos presos fue lo mejor. Lo que pasa es que sí no querían irse para Estados Unidos ni de fundas. Eso es verdad. Coronel, entre otras cosas... ellos ya estaban en un punto en el que también estar presos de alguna manera les garantizaba una seguridad. Claro, tienes toda la razón. Ahora, Serrano era un general muy independiente, digámoslo así. Serrano hizo lo que tuvo que hacer, se la metió toda como tenía que ser. Ya había mucha información en manos de las autoridades, en manos de la fiscalía también se la había metido toda. Acuérdese, pues, esas épocas de Valdivieso y luego vino el siguiente fiscal y demás, y se la metieron toda a desenmarañar todo eso, esta mafia que había y esa connivencia entre los políticos y el cartel de Cali. Lo que pasa es que finalmente, coronel, pues aspiraría a que se sepa la verdad completa
no una claro, verdad a medias, ¿no? claro, es que ellos, todo lo que tú acabas de decir es cierto, partieron de esa materia prima fundamental que fue todo lo del 8.000, todos esos documentos. Es que arrancar de eso es muy importante para poder hacer de hecho, si no hubiera habido 8.000, no, si hubieran caído los capos después, hubieran caído y no sé, hubieran negociado alguna cosa, pero no hubiera pasado lo que pasó. Porque fue que se tocó la clase política desde el más alto nivel. Ahora, eh, eso es historia y pues, pero tenemos que llegar al fondo de todo, la verdad verdadera, lo más completa posible, ¿no? Es es importante reconocerlo. Yo pensaba en su momento, claro, un poquito iluso, que si Samper al día siguiente de la, entre comillas, absolución en el Senado, en la Cámara, perdón, hubiera dicho, la Cámara me ha absuelto, no tengo responsabilidad penal, pero de todas maneras lo que pasó y lo que ha pasado en el país es debido a esa plata mal habida que entró a la campaña. Entonces, en razón a eso, renuncio a la presidencia de la República. Samper queda como un lord y de pronto hoy lo tendríamos de candidato, no sé. Eh, pero porque hubiera asumido la responsabilidad política. Es que nos acostumbramos a que no hay responsabilidad política. Eso es grave en un país, hay que rescatar ese concepto. Alguien, creo que en nuestra conversación con William Rodríguez también él decía como que Estados Unidos al final pues tampoco quiso hacer nada con respecto a los políticos. ¿Usted cree que por qué ocurrió eso? Es decir, No, Samper, lo máximo que ocurrió fue que Estados Unidos, claro, tuvo pronunciamientos muy fuertes en ese gobierno, le quitó la visa al expresidente, en ese momento presidente Samper, pero no pasó nada más. mira, es que, a ver, antes de eso, quería una cosa que me quedó entre el tintero. Ustedes imaginan lo que pudo haber experimentado Miguel Rodríguez en su interior, o perdón, sí, Miguel Rodríguez, cuando capturaron a Gilberto, que lo capturaron primero, que hubo un brindis público en la televisión de Samper con los José Serrano y no sé qué cosa por la captura de Gilberto Rodríguez de Orejuela. Hombre, yo creo que Miguel Rodríguez se puso a mil en ese momento. Pero bueno, historia. Lo que tú acabas de decir, no sé si ustedes recuerdan un documental importante que hizo Caracol con Semanas, si no estoy mal, que habla de la historia de Colombia de violencia y llega hasta el gobierno Uribe. Eh, Se me va a olvidar el titular de ese documental muy importante que yo lo utilicé varias veces en clases allá en la Sabana, cuando hablaba de problemas del país, en fin. En la posesión de Samper, si uno va a ese documental, está Miles Frechet sentado al lado de su esposa. Miles Frechet llevaba en el cargo de embajador aproximadamente 15 días. Miles Frechet, por conducto de la CIA, había recibido la información de que el proceso 8000 estaba abierto y estaba caminando y vio los principales documentos del proceso 8000. Entonces sabía que eso no eran alcaces, sino eran documentos, pruebas, ahí sí como se dice, reinas de esa cuestión. Y ustedes recuerdan que con los Amper en el discurso dice, y nadie tiene por qué darnos lecciones del narcotráfico porque tenemos experiencia, bla, bla, bla. Que la esposa emocionada aplaude y Frechet la mira y se queda quieto, no aplaude. Claro, pues no tiene por qué estarle contando a la esposa los secretos que sabía. Desde ese momento se sabe que Frechet empezó a ser muy claro con Samper, pero a mi modo de ver, los norteamericanos prefirieron tener a Samper cogido del cogote hasta llegar a quitarle la visa, con tal de que por lo menos se fumigara mucho el narcotráfico en ese periodo, y efectivamente esto sucedió. Las fumigaciones del periodo Samper fueron bastante altas, pero es que las fumigaciones no afectan a las mafias las afectan son otras cosas. O sea, ese papel de Frechet fue fundamental, ¿no? En esa época era un embajador totalmente antidiplomático, no guardaba las formas diplomáticas entonces y se identificaba de alguna manera o lo identificaban con todos aquellos opositores y más críticos y más agudos críticos del gobierno, ¿verdad? ¿Cuál fue Claro, el papel de Frechet en realidad?
pues el papel de Frechet fue mostrarle a Samper que él había recibido, pues él no, la campaña, había recibido plata del cartel de Cali y que entonces tenía que actuar. No, a ver, perdón, la otra vez, hablando con alguien de la CIA, supe que Frechet tuvo discusiones allá en el Departamento de Estado a ver si los Estados Unidos asumían la postura de presionar que Samper renunciara o mantenerlo ahí para poderlo atarzanar y poderle exigir los resultados que ellos esperaban. Eso como que Frechet era de la postura de presionar para que renunciaran. Los otros como que más pragmáticos, entre comillas, para tenerlo del cogote y poder presionar todo lo que quisieran. En fin, parece que ganó la segunda postura. Pero sí, Frechet fue un hombre importante para la historia del país. Es más, les confieso o les comento, yo duré 10 años sin visa para ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Apenas asumió el gobierno Uribe, desde el DAS, yo sé cuál fue su origen, pero ¿para qué? Ya no vale la pena. Informaron, para que llegara al Departamento de Estado, una información que se metió en un computador, y cuando se mete en un computador, ahí queda, que decía, Velázquez es aliado posiblemente del terrorismo de las FARC. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando en el 2002 voy a renovar la visa para viajar con mi familia a Estados Unidos y negada para mí y mi familia? No hice nada en ese momento por pena con la familia, por la gente que estaba ahí, pero después empecé a insistir a que me recibieran el embajador. Nadie me recibía, no señor. Entonces lo único que hice fue, vi a Frechet por ahí en un programa de NTV24, averigué su teléfono en Estados Unidos, lo llamé, le dije, soy fulano de tal. Dijo, coronel, claro, no sé qué cosa está. Le dije, estoy en esta situación, vetado para ir, y no solamente yo, sino mi familia, que están las hijas terminando estudios y van a ir allá a hacer posgrados y demás. ¿Qué hacemos? Le dijo, coronel, no le puedo garantizar nada porque yo estoy retirado, pero déjeme, yo averiguo a ver. Y se fue, según pude deducir, hizo lo que los gringos llaman pull the files, sacudir los archivos de allá y táquete, me recuperaron la visa y listo. Pero ¿por qué se la habían quitado, coronel? ¿Por qué se la habían quitado? ¿De dónde surgió eso? Había una anotación que decía que yo tenía vínculos con la guerrilla. ¿Pero con base en qué? Informaciones que le dieron del DAS, un DAS en el que estaba Noguera de director, y en los primeros 6 meses estuvieron de asesores directos el general Iván Ramírez y el general del Río. Ah, ya entiendo. Blanco es gallina lo pone y frito se come. Pues coronel, ha sido muy interesante poder tener con usted esta conversación después de tantos años y usted siendo una pieza clave en todo lo que se desenvolvió después y que el país conoció como el proceso 8000. Ojalá se conozca la verdad completa, ojalá la Comisión de la Verdad se interese por ese relato, ojalá de verdad. Sí, señora, vamos a ver, yo siempre he estado pendiente a atender a los periodistas, pero que yo nunca, como me tocó incluso en la Sabana una vez relevar un profesor de deontología de la comunicación que se murió 2 semanas antes de que empezara el semestre, entonces aprendí muy bien que en la deontología periodista, pues uno no tiene por qué presionar o tratar de presionar a un periodista para que saque una cosa o la otra. Yo siempre he estado disponible, y en este caso también para la Comisión de la Verdad. Si me buscan, con mucho gusto voy allá y hablo todo lo que sé. Pero sin embargo, a través del tiempo yo siempre he estado escribiendo por ahí cosas que muestran lo que he dicho aquí en forma más escueta y más cruda, digamos así. Coronel, le agradecemos inmensamente por estar con nosotros en Semana. Le mandamos un abrazo. Gracias, Vicky, lo mismo para ti, para Jairo y para su audiencia. ¿Sabe una cosa que nos quedó de lo de William Rodríguez y esta entrevista? Es que él dijo que el cartel de Cali había financiado otras campañas presidenciales. Sí, antes de la de Ernesto Samper. Es probable. Lo que pasa es que no se han encontrado pruebas reinas como en este caso. ¿Y usted no las tiene? No, yo voy a tener eso, ¿para qué? Un abrazo, coronel. Gracias. Mucha suerte en la campaña. Gracias, lo mismo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.